Luego de aplicar el refactoring de acuerdo a la nacionalidad, entonces tenemos una clase de información formateada, que es un parameter object que hereda de información del solicitante. Tenemos información extranjera e información nacional. Ya no tenemos condicionales en la clase información formateada en el LOU ni en el serial number, sino que ahora están implementados de una manera muy sencilla y específica en las clases hija, tanto en el LOU como en el serial number. Ahora nos queda un trabajo pendiente, porque tenemos una propiedad a propósito en el parameter object información formateada. Este propósito nos dice que si es de autenticación, entonces se obtiene un propósito de autenticación. Si no, se obtiene un propósito de firma. Aquí tenemos estos dos detalles. Y tenemos que darnos cuenta de que está pasando algo curioso. Ya tenemos una bifurcación donde alguien puede pedir que el sujeto se genere de acuerdo a la información de un extranjero o de un nacional. Pero en ambos casos, alguien puede pedir que la información, que el sujeto no sea solo para un nacional, sino que sea de propósito de firma o de autenticación. Y de igual manera, en la parte de extranjera, puede ser de firma o de autenticación. Esto quiere decir que tenemos una doble bifurcación. Entonces, cuando tenemos esto, lo que veíamos antes, simplemente en dos enumerados, lo que nos está diciendo es que tenemos 4 casos específicos donde alguien puede pedir un sujeto. Esto nos va a llevar a hacer información extranjera e información nacional como clases abstractas y a crearle a cada una dos clases hijas, donde se implemente de manera específica un propósito de firma o de autenticación. Entonces vamos a proceder. Igual a como hicimos anteriormente, vamos a comentar el código que ya no vamos a utilizar y lo vamos a llevar poco a poco hacia los otros objetos nuevos. Primero declaramos la propiedad como de solo lectura. Vamos a decir que es una propiedad abstracta. Y la clase ya es abstracta, entonces no hay que hacer ningún cambio adicional. Aquí vemos que el propósito ya se muestra como abstracto en el diagrama. Ahora lo interesante es que este propósito de autenticación o de firma es un condicional que puede darse en cada una de las partes extranjeras o nacionales. Claro que no vamos a querer que haya una bifurcación aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí le decimos que lo implemente, igualmente tendríamos que hacer la bifurcación que estamos tratando de no realizar. Aquí tendríamos que traernos si es de autenticación o si es de firma. Entonces quedaríamos con el mismo caso y más bien quedaríamos con código duplicado. Entonces lo que estamos viendo es que esta clase no puede implementar esa propiedad. Lo que haremos es que esta clase también va a ser abstracta y vamos a crearle dos clases hijas. Para mantenerlo un poco más ordenado, voy a crear una carpeta donde se vea que tenemos los parameter objects. Voy a llevarme tanto el diagrama como los objetos que hemos creado hasta el momento. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque cuando en una carpeta tenemos más de 6, 7 elementos se vuelve difícil de entender. Entonces lo vamos a mantener organizado aquí en su propia carpeta de parameter objects en el paso de polimorfismo. Lo que voy a hacer es que voy a crear una clase que se va a llamar información nacional de firma. Y vamos a ponerle el mismo namespace que tenemos anteriormente con los otros objetos. Lo interesante de esta clase es que va a implementar, me puse mal el nombre,
¿ok? Esta clase va a implementar la propiedad que no implementó información nacional. Presiono control punto, le pido que implemente la clase. Y ahora entonces, en este return, voy a poder colocar la parte que comentamos como el propósito de firma o de autenticación. En este caso, estoy indicando que es de firma. Y el propósito de firma es ese string. De igual manera lo voy a hacer con la información nacional de autenticación. Listo. Y vamos a ver ahora el diagrama. Vamos a agregar información nacional de autenticación y de firma para que podamos visualizar las relaciones. Ahora tenemos que ir a ordenar las pruebas unitarias. Entonces al compilar nos vamos a dar cuenta de que hay objetos que están creando información nacional y ya no se puede, por supuesto. Entonces vamos a crear información nacional de autenticación. Y aquí llegamos a un punto muy interesante, porque el objeto ya sabe que es de autenticación, entonces no tenemos que indicar el tipo de certificado. Es decir, vamos a borrar esta propiedad, ya no es necesaria. Aquí le vamos a indicar que es información nacional de firma y eliminamos el tipo de certificado. Eso quiere decir que en la orientación a objetos no les decimos a los objetos los tipos, sino que cuando los creamos el objeto ya nace con un tipo específico. Esta es información nacional de autenticación. Borramos la propiedad que ya no existe. Esta es de firma. Borramos la propiedad que ya no existe. Y notemos que el algoritmo principal sigue recibiendo información formateada. No hay que modificarlo. Aquí tenemos la información de autenticación. Que es un objeto que no hemos creado. Luego aquí en información extranjera tendremos de firma. Igual borramos la propiedad que ya no existe. Ok, ¿por qué lo hice antes de que compile? Bueno, para que sea claro de que estamos en control del código, sabemos lo que estamos haciendo. Ahora por supuesto que no va a compilar porque está buscando los objetos análogos a estos, que es información extranjera de autenticación y de firma. Entonces voy a duplicar estos objetos y vamos a configurar igualmente la herencia. Solamente que ahora, en lugar de información nacional de firma, es información extranjera de firma. En vez de información nacional de autenticación es información extranjera de autenticación. Ajustemos los nombres.
Bien, veamos que le puse mal el nombre. Notemos que hay otros lugares donde se está creando nada más información nacional. Recordemos que tanto información nacional como información extranjera son abstractas. Entonces los lugares donde están creando ese objeto ya no va a funcionar y vamos a indicar el tipo específico. Información nacional de autenticación. Borramos el enumerado. Y quienes están observando con cuidado, habrán notado que entonces los objetos ya no van a tener este tipo de propiedades enumeradas. En este momento tenemos el tipo de identificación cédula. Parece que tampoco nadie lo está usando, entonces lo vamos a eliminar después de que esto funcione. Ya que estamos compilando, ya ejecutamos las pruebas unitarias y las 63 pruebas van a funcionar exactamente igual si no cometimos un error, por supuesto. Miremos aquí entonces qué es lo que está sucediendo. Miremos de que en esta prueba estamos pidiendo a alguien extranjero y estamos diciendo bien que es un extranjero y que tiene que ser de autenticación. Entonces puede ser que el error esté aquí. Vamos a comparar cuáles son los datos que estamos indicando. Y veamos aquí que el serial number se está dando de una persona física. Entonces quiere decir que el objeto que calcula el serial number de una persona extranjera lo está haciendo mal. Al fijarnos, por supuesto, vemos que la información extranjera está heredando de información nacional, entonces lo corregimos. Es extranjero. Esta es la seguridad que dan las pruebas unitarias. Y lo importante de hacer cada uno de estos cambios paso a paso y siempre ir ejecutando las pruebas unitarias cada vez que logramos compilar. Bien, ahora todo está en verde. Vamos a ver este gráfico en full screen. Miremos que tenemos información extranjera de firma de autenticación. Y vamos a graficar también las otras clases. Información nacional de firma de autenticación. Veamos que estos gráficos son muy útiles para el tiempo donde estamos haciendo los refactorings. Nos permite mantenernos enfocados, mantenerlo todo bien claro bajo control. Y el poder visualizar el software junto con las pruebas unitarias nos ayuda a no generar defectos. Bien, entonces después de aplicar este refactoring, tenemos un solo algoritmo que no tiene duplicación, no tiene tampoco condicionales en ninguna parte, de acuerdo a sus enumerados, y tenemos 4 tipos de parameter objects concretos que pueden utilizarse para enviar solicitudes al algoritmo. Para terminar, voy a eliminar una propiedad que no estamos usando, que es este tipo de identificación. Evidencia de eso, que voy a compilar, y los errores que nos dé son de ciertos códigos que están haciendo asignaciones. Después de que los elimine, veremos de que nadie los está utilizando para generar información adicional en el algoritmo. ¿Por qué? Porque los parameter objects ya saben su tipo. Para terminar, elimino estos dos archivos donde están los tipos de certificado y tipo de identificación.
todo compiló y para terminar este refactoring solamente ejecutamos las pruebas unitarias y habremos terminado. Excelente. Entonces hemos visto cuál es el uso de el polimorfismo. Cuando caminamos por cada uno de los objetos, notamos de que son objetos bien pequeños. Si cierro esta ventana veremos que se reduce mucho cualquier scroll, tanto a la derecha como hacia abajo. Tenemos clases muy pequeñas, muy manejables, muy específicas. Aquí volvemos esto, no se necesita. Veamos que incluso a pesar de que C# mete muchas líneas por estos paréntesis, nuestros objetos tienen muy poco scroll hacia abajo. Como ven, estoy eliminando los espacios en blanco. Quiero asegurarme de que todo sea muy legible para ustedes que van a descargar el código fuente. Listo, entonces les agradezco haberme acompañado en todo este video para terminar de ejercitar el refactoring de polimorfismo.